Nunca habíamos hecho un paseo tan extremo en Bitácora como ese de ir al Roraima. Yo reconozco que yo estaba timbrada, que estaba absolutamente segura de que no lo lograba. Eran unos equipos enormes, las cámaras Betacam, un grabador gigante, había que llevar una planta eléctrica, las baterías pesaban una barbaridad. Nadie en el equipo, nadie estaba preparado para eso. Yo recuerdo eso como una pela superior. Lo comparto con ustedes para que vean que yo también fui al Roraima antes que toda esta poca gente que está yendo ahora por el Roraima. Aquí vamos. Valen de Viaje es una presentación de Polar Pilsen, Banesco, Disbattery Lubricantes y Fulgor. Todo el mundo nos ha dicho que subir al Roraima es la muerte en camisola gris. Complicadísimo, que son días y días enteros de puro caminar con el sol zancochándonos las neuronas. ¿Y qué necesitamos? Unos piernones de futbolista. Como yo estoy convencida de que la única manera de disipar los problemas es solucionándolos, aquí estoy, entrenando como una desquiciada a ver si llego. Si no lo logro, quedaré muda para siempre. Y si quieren saber el desenlace, tienen que ver este programa hasta el final. Es tal la ansiedad por subir al Roraima que nos fuimos en avión para no perder tiempo. Volamos desde Caracas rumbo a Santa Elena de Guairén, donde nos esperaba Uve, nuestro guía ejemplar. Almorzamos en el campamento Temiche, desde donde podíamos ver nuestro destino final. Esa fue una de las cosas más impresionantes, ver el Roraima desde allí y saber que hasta allá era donde teníamos que llegar. Y además, yo recuerdo que había como toda una polémica de que el guía fuera un alemán, porque había varios venezolanos que ya estaban haciendo ese viaje, sobre todo la gente de Acanán. Ellos estaban furiosos porque nosotros habíamos ido con un alemán, y bueno, este alemán hacía ese viaje y no me acuerdo ni siquiera cómo fue que nosotros lo contactamos, y parece que el alemán era un poco rudo con los Pemón. Entonces, el grupo de los venezolanos que servía como guía no les gustó para nada que nosotros hiciéramos eso con ellos. A ambos lados solo vemos sabana y los tepuy a lo lejos. En San Francisco de Yuruaní tenemos que cruzar hacia Paraitepuy. Ahora la carretera es de tierra y siempre parece que el remolque se va a soltar. El Roraima, empezamos a ver el Roraima desde que estábamos en el campamento y después durante todo el trayecto. Y yo recuerdo la ansiedad, ¿sabes? Como la angustia, como aquella montaña tan gigante, si de verdad íbamos a lograr hacerlo. La luz iluminaba solo sus paredes y el resto del mundo estaba en esa penumbra opaca de las 6 de la tarde. Porque ya a las 5 de la mañana estaba todo el mundo en pie. Mírame esas tomas. Creo que la naturaleza ha decidido querernos. Dormí regio. Salgo de mi carpa porque oigo movimiento. Ahí están el Roraima y el Cuquenán, despejados, limpios, honestos en su presencia imponente. Son montañas sagradas. Miren, quiero que se fijen en el equipaje, en la locura. Les voy a contar, nosotros teníamos que llevar una planta eléctrica porque era la única manera de cargar las baterías en esta travesía. Nosotros nunca habíamos viajado con una planta eléctrica y los Pemón no debían cargar más de 15 kilos.
Entonces, entre dos pemón se amarró la planta para que la llevaran entre dos, sostenida con unos bambú, con unas varas. Ustedes no lo van a creer. Eso fue complicadísimo y de repente uno de los pemón dijo, no, ya está. La desamarraron y el pemón se la montó en el guayare, la amarró, nos pasó a todos así, ¡fum! Por eso le dicen los toyoticas, y subió cholísima con 45 kilos que pesaba aquella planta. Yo me sentía absolutamente culpable, pero bueno, había que llevar la planta porque si no, no podíamos hacerle el programa. Éramos 21 personas de la cantidad de equipaje por lo que pesaban esos equipos. Yo le dejo este enredo a los varones y me voy al pueblo a buscar historias. Los pemones no son muy conversadores y tampoco les gusta que les estén tomando fotos. Pero como necesito las leyendas de la montaña, entrevistamos a Eugenio Ortiz, antiguo capitán de Paraitepuy. Para nuestro pueblo pemón, el Roraima es una montaña sagrada. Antes no se podía subir, solo los piaches podían verlo de lejos, porque su cima era la casa de los espíritus, o maguaris, capaces de dar enfermedades, locuras y hasta la muerte. Ahora todos suben, pero no deben pisar las flores ni tocar sus cristales, ya que sus almas pueden ser castigadas por los maguaris. Tampoco deben subir en helicóptero, porque la furia de los espíritus es capaz de cambiar hasta el clima. Se pueden imaginar que después de aquella entrevista yo lo que quería era levitar de la angustia. Es una obligación, porque solo así se controla quién sube, quién baja y quién se pierde. Ya en orden iniciamos la primera caminata. Será la única actividad del día, caminar y caminar. Somos 21 personas, pues tenemos demasiado equipaje. Confieso que me siento horrible al no cargar nada, pero entiendo que si lo hago no llego. Además, soy la única mujer y ya se me quitaron los delirios feministas. ¿Cómo que se me quitaron los delirios feministas? Los mantengo hasta el sol de hoy, qué cómico. Pero si yo vida es nefasta. Son 45 grados de pendiente con el sol en la frente. El calor es intenso. Lo rico es voltear al final y congraciarte con tus piernas por todo lo que has avanzado. Toda la gente que camina asegura que cuando tú tienes un ritmo, o sea, tienes que mantenerlo y eso es lo que te ayuda. Cuando subimos al Roraima, nosotros no podíamos mantener ese ritmo porque teníamos que grabar en todas partes. Lo que cualquiera podía hacer en 4 horas, nosotros lo hacíamos en 7, en 8, de la cantidad de veces que nos parábamos. Y yo recuerdo que hubo un momento en que el guía, puso carácter porque teníamos que llegar antes que se hiciera de noche, pero era agotador, porque cada vez que tú decías, bueno, ok, ahí voy, ¡juá, juá, juá, juá! No, parto, ¡juá, juá, juá, juá! Malandro. Con las horas, cada quien adquiere su ritmo, observa su paisaje y medita sobre su vida. No hay grandes pendientes en la sabana. La vegetación consta de gramíneas y herbazales. Nada interrumpe la mirada. En algún momento la vegetación cambia y cruzamos por un bosque de helechos. A lo lejos vemos un bosque de galería. Estamos a punto de llegar a Madaparú, una quebrada pequeña y pulcra donde nos espera Denis, nuestro cocinero estrella, con un sancocho que viene en bolsita.
que era el director. Al sancocho le agregan pasta, arroz y comemos con pampita y té frío. Estamos transidos de hambre. Buenísimo. Devoramos la sopa y se hace el silencio. Solo el descanso nos une en ese instante. Pero hay que llegar antes que se ponga el sol. Nos paramos. Cada quien se encarama su peso adicional en la espalda y la naturaleza nos agradece dejarla tan impecable y fresca como nos recibió. Solo generamos una bolsita de basura. ¿Ustedes se dan cuenta de la cantidad de equipaje que llevaba cada Pemón? Miren eso. Y lo que íbamos a pasar ya eran 3 días, 4 días, no sé, yo no me acuerdo. Miren aquello. O sea, vas caminando y ves aquella inmensidad. Ay, no, qué Para angustia. recordarnos la alegría de llegarle. Caminamos entre el verde de la sabana y el azul del cielo. En momentos se agrega el blanco de las nubes, grandes y esponjosas. Muchas se van colocando entre el Roraima y el Cuquenán, como haciendo un puente para unirlos. No quiero perder jamás mi capacidad de asombro, el mismo que sintieron los primeros seres que hicieron esta caminata buscando la ruta del Roraima. La meta se cumplió. Me espanta el agua fría, pero les aseguro que jamás gocé tanto un instante como este baño en el río Tec. Me di masajes, usé mi jabón azul para no dañar el ambiente y de solo saber que el Cuquenán me observaba, sentí su calidez y su protección. Yo estoy viendo este programa y trato de pensar en el momento, en la experiencia, en la ansiedad que yo tenía, en el miedo de no llegar. Recoger el campamento es una tarea de equipo. Lo que ustedes ven en segundos nos toma por lo menos hora y media. Hay que dejar el sitio impecable para que la naturaleza no se ofenda y para que la próxima visita haga lo mismo. Hoy el día es difícil. Tenemos que llegar hasta la base del Roraima. Hay muchas subidas. Cruzar el río Tec es comiquísimo. Casi se cae la cámara y todo el mundo se resbaló. Pero les doy un dato. Háganlo con las medias. Parece que uno tuviera goma en los pies. Ahí fue donde aprendimos lo de las medias y a partir de ese momento todos los paseos los hacíamos con La subida que viene es fregadísima. El sol pica, hierve. Tengo la cara colorada, encendida, morada. Hasta las lagartijas se paralizan por el calor. Hoy es Eso es un lo que día yo creo, fatídico, que el sonidista que horrible, nosotros teníamos, Yogi, era gordísimo y por supuesto no podía hacer esto. Entonces no hay nada de sonido directo. O sea, todo el programa es en off. Me acabo de dar cuenta de eso. O sea, yo no tuve balita nunca, ¿no? Como que no se hizo nada así porque no teníamos sonido. Lloraré y esperaré inmóvil un helicóptero que me saque de esta tortura.
Ese día, de verdad, yo la perdí. Yo dije, o sea, no podemos seguir. Yo me acuerdo que Yo no sé si algún día vamos a llegar, pero tenemos que hacerlo, aunque estemos muertos. Es horrible, horrible, horrible. yo me acuerdo que Michelle decía, no, ¿por qué yo vine? Eres el director de fotografía, ¿qué hago yo haciendo esto? O sea, se paraba así y decía, yo no voy a seguir, alguien me tiene que sacar de aquí. Después de 2 días caminando, con los huesitos destrozados... Ah, no, mira, sí teníamos sonido directo. Las canillitas temblando, la única manera de llegar a la cima es recuperarnos con una sesión de estiramiento. ¡El negro Bolívar! Rubén, Luisito, Alejandro. En la base sí es verdad que sentimos el Roraima cerquita. Mira, yo voy a parar para contarles lo que pasó ese día, que no podía aparecer aquí. Cuando nosotros llegamos a la base del Roraima, nos dimos cuenta que la planta no tenía gasolina, que por alguna razón, porque nosotros no sabíamos utilizarla, se había consumido toda la gasolina. Y alguien supo que había un helicóptero de la CBG que andaba por allí. Y yo tenía mi celular, que era de Telcel, un aparato, ¿sabes? Grande, no aquellos inmensos, pero un aparato grande que tenía muchísima cobertura. Y yo llamé al presidente de la CBG, que era Luigi Escoto, con quien yo había estado hablando para que nos prestara un helicóptero, que me dijo que no. Pero bueno, yo entendí. Y me atiende la secretaria y yo le digo, yo necesito hablar con el presidente urgente. Y me pasa a Luigi Escoto. Y yo le digo, mire, yo necesito que usted tiene un helicóptero por aquí que nos mande 15 litros de gasolina. Porque no, o sea, si no, no podemos terminar el programa y yo le juro que aquí va a haber sangre derramada si yo no logro terminar este programa después de todo esto, porque lo otro era mandar un pemón corriendo que a buscar gasolina. Y me dice, ¿y qué va a hacer usted con 15 litros de gasolina? Nada, comiquísimo. Y después estos me gritaban, ¡y 4 pollos! ¡Y 4 pollos! Y entonces yo le decía, mire, y también 4 pollos. Y ustedes pueden creer que a los 45 minutos allí estaba el helicóptero. Aterrizó ahí con los 15 litros de gasolina y los 4 pollos. Porque después estos manganzones estaban pidiendo que se traiga unas birras, que no sé qué. Yo le dije, ya suficiente con lo de los pollos. Ese señor nos salvó. Y quiero que sepan que ya para esa época estaba en el gobierno Hugo Chávez y era un presidente de la CBG, pero había una enorme colaboración. Lo que sea que pidiera Bitácora, a nosotros nos apoyaban en todo el país. Y así fue como nosotros logramos terminar ese programa, porque nos llegó la gasolina gracias a Luigi Escoto. Y yo se lo escribí, le mandé una carta, no sé qué tal, hasta el sol de hoy, se lo agradezco infinitamente. Ahora sí podemos seguir. Hay como 12 carpas regadas por este bosquecito. Y como V es el experto en estos menesteres excursionistas, conversamos para que comparta sus técnicas. No, mira, si hubo sonido por fin. V, en relación con las carpas, los sacos de dormir, ese tipo de equipos, ¿qué recomiendas tú traer y para armarlos y eso de manera que no te entre frío, tal? ¿Cuáles son las recomendaciones que tú haces para eso? Bueno, primero las carpas la gente debe tener un buen chequeo a sus carpas, que los pisos no tienen hueco, que las sierras se cierran, que los sobretechos no pasa agua. Y hay que invertir un poquito de dinero para tener una buena aventura, para disfrutar la aventura y no de sufrir. La gente debe subir siempre con guía, ¿verdad? Deberían subir con guía, por lo menos de las comunidades San Francisco de Juruaní, San Ignacio de Juruaní y el pueblo más virgen, es Paraitipuy.
esos 3 pueblos. O se llaman a sus agencias de viajes y viajan a través de un operador. En relación con la basura, ¿qué recomendaciones? Bueno, la basura depende qué tipo de comida tú llevas. No vas a tener mucho basura realmente. Nosotros, por ejemplo, cuando alimentamos 10 personas, tenemos una bolsa de basura así. Eso era impresionante. Más nada, porque de ya verdad, casi no tenemos la basura lata. sí que se bajaba. Y la basura, por supuesto, hay que regresar a su origen, donde lo vienen los visitantes. Se iba. Ahí está. Resolvimos pasar el día aquí, protegidos por la montaña, y observándola fijamente antes de escalarla. Le pedimos mucha fuerza. Nos provoca estar juntos, bañarnos en el río, comentar de las flores y sentirnos cerca. Nunca nos habíamos querido tanto. Mire, les voy a decir, la razón por quedarnos un día allí era que estaba todo el mundo vuelto fruta. Alejandro no podía ni respirar con el asma de la gripe que tenía. Puso al negro Bolívar a que le diera masaje. Se estaba muriendo todo el mundo y resolvimos además que si lavar ropa. Pero era por Contamina, no. Lave su ropita así, como las señoras de antes. Tenemos una profunda ansiedad. Nos da cierto temor la subida. Esa sensación de que no deseas mucho que se termine el viaje porque debes regresar. Es extraño. Estábamos timbrados de no poder subir. El Parque Nacional Canaima tiene 3 millones de hectáreas. Cuidarlo es un drama nacional y esa responsabilidad le toca a la gente de Imparque. Por eso fue que nosotros nos vinimos con Alejandro Romero, un guardaparques en esta zona. Él nació en Santa Elena de Guairén. Ahora, para los indígenas, los tepuy han sido siempre unas montañas sagradas. ¿Cómo se sienten ustedes de ver que ahora viene tanta gente para el Roraima, al Cuquenán, que anda tanta gente por aquí, que existe una carretera cruzando todo el parque? De verdad que es un doloroso, ¿no? Porque eso tepuy era muy sagrado por nuestro antepasado. Y eso era no visitable, así como estamos haciendo, ¿no? Fíjate usted, no está lloviendo, no está tronando, pero antes sí. Entonces los abuelos pasaban calladitos. Para mirar ese tepuy tenía que echar una gotica de ají. ¿Qué le parece? Tan fuerte, ¿no? Para mí es triste, pues, porque ya se está cambiando y también sufre tepuyes porque hay mucha gente que están pisando, que no tiene ni conciencia cómo cuidar la flora tan pequeña, ¿verdad? Y siempre tenemos ese problema con los visitantes. ¿Tú crees que se debería prohibir la subida a los tepuy? Para mí hay que prohibirlo, ¿verdad? Y no sé, el año pasado había un decreto que los tepuyes son monumentos naturales, que está totalmente prohibido. Resulta de que las comunidades se han acostumbrado en este momento de ganarse su pan, ¿no? O sea que ya no es conuco, ya no es el trabajo de lo que nosotros tenemos, ya es el turismo, ¿no? Entonces ya decimos que se puede subir tepuy, pero entonces ¿cómo hacerlo? Es un trabajo muy grande, hay que concientizar. Siempre yo he dicho, mira, nosotros tenemos que ya comenzar con los porteadores, con los guías, ¿verdad? Con los operadoras, que se meten la mente aquí, que si lo utilizamos, si es un fuente de trabajo, yo creo que tenemos que tener un mente ecológico más profundo, ¿verdad? Más sentimiento, más respeto hacia de lo que nosotros estamos como un sustento para nosotros. ¿Cuál crees tú que sería la mejor manera de explicarle a la gente cómo tiene que ser ese comportamiento? ¿Cómo crees tú que la gente lo entendería? Para mí he llegado corazón a corazón a través de las improvisaciones de mi canto. Porque recuerdo que con la canción, ¿verdad? No me voy a acordar. Se gana el corazón. Una mañana muy
mis ojos entraron la naturaleza, águila hermosa que vuela tan alto. Yo soy un indio en el asfalto, tú en lo alto, oye mi voz, vive en mi vida sin muro, águila muéstrame cómo cuidar la naturaleza, cómo escapar de tu espina, cómo cuidar este mundo herido. Una de las maravillas de Bitácora era la lentitud, el espacio para observar, para ver el paisaje, para oír una canción así. Yo a veces lo extraño. Brian está aquí y decía que era tan cinematográfico. Y sí, eso era. Bueno, llegamos nada más hasta la base. Tienen que esperar como hasta todo un mes para que vean cómo se terminó este programa. Yo estoy